¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno. Y hoy tenemos una sorpresa muy grande para ti, para que nos llames, para que nos digas acerca del tema, lo que opinas, que nos hagas preguntas. Este programa es para ti. En esta tarde voy a estar yo contigo platicando acerca de cómo hablar de sexualidad en familia. En este programa Más de Uno le damos las gracias a nuestro operador Giovanni Navarro y a nuestra productora Telma Coronado, sobre todo por las cápsulas tan padres que produce y que tú escuchas después de cada corte en esta estación de radio. ¿Cómo hablar de sexualidad en familia? Pues es todo un tema porque déjame decirte que nosotros y nosotras como padres y madres de familia tenemos la obligación y el derecho de ser los primeros en hablar de este tema con los hijos e hijas. ¿Por qué le dejamos a la escuela esta prerrogativa y por qué creemos muchos de nosotros que la escuela es quien debe de dar esta educación sexual? Pues la escuela va a dar la educación en la parte cognitiva, en la parte social, en la parte de convivencia, pero también últimamente, desde 1996 a la fecha, con diferentes manifestaciones y nuevas modalidades de educación sexual, pues si nosotros padres y madres no lo hacemos, pues la escuela lo tiene que hacer. El Estado tiene que dar la educación sexual que cree que necesita nuestra población, que piensa, que ha hecho estudios y que decide dar la educación sexual. Pero esta educación sexual se empezó a dar sin tener mucha preparación los maestros en el tema. Los maestros son adultos, como tú y como yo. Como adultos tenemos una sexualidad ya vivida, tenemos unos motivos y telarañas distintas, falacias, mitos que hemos heredado de generaciones anteriores, y si nosotros y nosotras no tuvimos la oportunidad de tener una educación sexual, pues vamos a transmitir los mismos miedos y los mismos mitos que estuvieron en nosotros desde niños y niñas y desde nuestras juventudes. Entonces, la realidad está así. La educación sexual es importante y necesaria, absolutamente necesaria. Entonces, si nosotras y nosotros, padres y madres, nos preparamos y abordamos el tema, vamos a salir muy bien, vamos a salir bien librados. Hay que empezar el tema de manera coloquial, en lo cotidiano, como decía Telma en la capsulita que escuchamos al principio. No buscar grandes temas relacionados con la sexualidad, sino con lo que vemos todos los días, con los enamoramientos que se dan todos los días, con alguna película, con un programa de televisión, hasta con los comerciales, podemos abordar el tema de la sexualidad. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Con historias que suceden en la vida real y que están alrededor de nosotros y que a veces son más duras o más crudas que una película o una novela. A veces la vida real sobrepasa la ficción y vemos y escuchamos historias terribles relacionadas con la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad ha dado tantos problemas en esta época? Porque somos más conscientes de ella, pero también porque así de conscientes también sigue confinada al silencio. Y no se escucha hablar padres y madres sobre sexualidad con sus hijos e hijas. ¿Cuándo empezar la educación sexual? Pues desde la cuna, desde que los niños y las niñas no han salido de la cuna, ahí se empieza. Ahorita vamos a dar algunos tips y algunas cifras que tienen que ver con la falta de educación sexual y otras que tienen que ver con la educación sexual, desde una manera clara, objetiva, científica, laica, ¿sí? Que no tenga que ver con mis prejuicios o con lo que yo viví o con lo que yo sufrí la sexualidad, porque a veces no se vive, la sexualidad se sufre. Pero vamos a empezar a hablar de estos temas y para que te animes y nos hables, también hay un regalo padrísimo. No sé si leíste El tiempo entre costuras o si viste la serie o la serie precisamente en la televisión, pero María Dueñas hace otro libro que se llama La Templanza. Entonces, este libro te lo vamos a dar ahora. Regresando del corte te voy a decir de qué se trata para que te animes, porque es un libro maravilloso
Y si no has leído tampoco El tiempo entre costuras, por favor, te recomiendo muchísimo que lo leas porque es un libro maravilloso que tiene que ver con la historia de la Guerra Española y con estos romances, estos amores de repente que son como imposibles, que hacen sufrir muchísimo a las personas, pero que en un momento dado todo ese sufrimiento se torna en un aprendizaje muy, muy importante para la vida. Yo no sé por qué, pero a veces somos como muy necias, como muy necios, y entonces hasta que no nos damos un frentazo fuerte, hasta que no nos damos un golpe fuerte en la vida, es cuando reaccionamos y entonces tomamos las riendas de nuestra propia vida. Y la educación sexual trata de eso precisamente. La sexualidad en familia es tomar las riendas de mi sexualidad, ser absolutamente responsable por mi sexualidad, pero también vivirla con un ejercicio placentero, con un ejercicio que tiene que ver con el derecho al placer y que tiene que ver con el derecho a enamorarse y vivir una sexualidad plena y sana. Entonces nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos para continuar con el tema. Ya estoy de nuevo contigo, estamos en tu programa Más de Uno, soy la doctora Carlota Tello y estás en Radio Mujer 1040, somos la primera y seguiremos siendo la única. Te quiero invitar a una serie de conferencias que vamos a tener muy interesantes el 12 de marzo, Amor con Sentido. Estas conferencias se van a llevar a cabo en la Expo Planta Baja el 12 de marzo, como ya te dije, a las 9:30 de la mañana. Por favor, completamente gratuito, no te lo pierdas porque va a estar muy interesante. Mira, Amor con Sentido son 3 conferencias importantísimas. La primera es Amar lo que soy, amar lo que es y amar lo que hay, con la doctora Alicia Soltero, que es psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti, un programa que te ha acompañado por varios años y un programa muy padre donde aprendemos mucho. El lenguaje de la seducción en la pareja, que yo voy a dar esa conferencia. Soy terapeuta, soy médica, soy sexóloga, conductora del programa Más de Uno, y esta conferencia va a estar precisamente en el rubro de la seducción, porque de repente cuando ya estamos viviendo con la pareja, casados o no, no importa, cuando ya tenemos varios años de ser pareja, de repente como que lo damos todo por sentado y nos olvidamos de esta parte primera en donde estábamos presentes para el otro. Entonces, ¿qué tan seguro estás tú de ti mismo? ¿Cómo aprendiste el arte de la seducción en la familia? Y que ahorita estamos hablando de eso precisamente. Tú, si eres niña, con tu papá, y tú si eres niño, con tu mamá. ¿Cómo fuiste desarrollando ese vínculo para después utilizar esa seducción con tu pareja? ¿Cómo lo sigues utilizando o no? ¿O ya la rutina ha matado cualquier indicio de seducción? Vamos a platicar de eso de manera muy práctica, yo creo que te va a gustar. Y también la conferencia Matrimonios Desechables, ¿quién tiene la culpa? Últimamente es mucho más fácil divorciarse que casarse, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Y hay una infinidad de divorcios con muy poquito tiempo de vida matrimonial, pero deciden que mejor no estar juntos, ¿no? El doctor José María Echegaray nos va a dar esa conferencia, que es psicoterapeuta familiar y que, bueno, seguramente lo has escuchado en la radio o has escuchado alguna de sus conferencias porque es bastante famoso José María. Además, tendremos la música de la rondalla Motivos, que va a estar amenizando toda la serie de conferencias para cantarnos las mejores baladas románticas de ayer, hoy y siempre. Y también habrá sorpresas y regalos, entre ellos una serenata con la rondalla. Imagínate que te lleven gallo con la rondalla, qué romántico, qué bonito, qué precioso. Entonces no te pierdas, por favor, el sábado 12 de marzo a las 9:30 de la mañana, te esperamos. Y te voy a decir un poquito más del libro que vamos a regalar esta tarde. Se llama La Templanza, como ya te había dicho, María Dueñas es la autora. Y se trata de lo siguiente: nada hacía suponer a Mauro Larrea que la fortuna que había levantado tras años de tesón y de arrojo y de mucho trabajo se le derrumbaría con un estrepitoso revés. Ahogado por las deudas y la incertidumbre, apuesta sus últimos recursos en una temeraria jugada que abre ante él la oportunidad de resurgir, hasta que la perturbadora Soledad Montalvo, esposa de un marchante de vinos londinense, entra en su vida envuelta en claroscuros para arrastrarle a un porvenir que jamás sospechó.
De la joven República Mexicana a la radiante Habana colonial, de las Antillas al Jerez de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el comercio de vinos con Inglaterra convirtió la ciudad andaluza en un enclave cosmopolita y legendario, por todos esos escenarios transita La Templanza, una novela que habla de glorias y derrotas, de minas de plata, intrigas de familia, viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo esplendor se desvaneció en el tiempo, una historia de coraje ante las adversidades y de un destino alterado para siempre por la fuerza de una pasión. Fíjate que leer es una cosa tan feliz, insospechadamente feliz, ¿no? Que te va a dar más argumentos para tu propia vida, que te hace conocer historias maravillosas, de mucho dolor, de mucha entrega, de mucha felicidad, de cómo finalmente el amor triunfa, de cómo la paz y la tranquilidad son importantes en nuestra vida. En fin, el leer te va a dar posibilidades inmensas de desarrollo y de creatividad para tu propia vida. Entonces, siempre lee algo. Hay algunas llamaditas por aquí, hay algunas participaciones por el libro. Susana Álvarez, te mando un abrazo y claro que estás participando por el libro. Hay otra llamadita. Ok. Estás súper invitada, muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a seguir con el tema de cómo hablar de sexualidad en la familia. Como yo les decía hace ratito antes del corte, hablar de sexualidad en familia es muy importante, tan trascendente que les digo, como nosotros no lo hicimos, entonces el Estado tomó esta acción, pero no es lo mismo que en la escuela, en cuarto o en quinto de primaria, un maestro o una maestra les dé un tema de sexualidad a 40 niños y niñas que más o menos conocen, ¿no? Y porque va a estar algunos meses con ellos, pero no es lo mismo a que tú, que tienes 2 hijos o 3 hijos, que conoces perfectamente si tus hijos son de estos niños que a los 4 años andan preguntando un montón de cosas, muy adelantaditos, o si a los 8 años están súper tranquilos y ni siquiera les interesa ningún tema de la sexualidad. Eso tú lo conoces como mamá, como papá, si eres un papá cercano, pero una maestra enfrente, con 40 niños enfrente, pues le va a dar la misma plática a todos, ¿estás de acuerdo? Y no va a decir, a ver, estos están muy precoces y estos están muy atrasaditos, ¿no? Sino que al mismo tiempo les va a dar toda la parte del tema para que ellos puedan tener las bases de una educación sexual. A veces yo hablo con chavos, por ejemplo, en secundaria, ¿no? Y entonces ya les digo, pues vamos a hablar de sexualidad. Y me dicen, otra vez, qué aburrido, qué enfermo, pero ¿por qué nos atiborran de ese tema? Y cuando empiezo a explicarles exactamente lo que vamos a hacer y de lo que vamos a platicar, entonces abren mucho los ojos y me dicen, ¿a poco? ¿De veras es de eso vamos a platicar? Te voy a platicar por qué. Cuando hablan de sexualidad en las escuelas, el programa, aunque ya está mucho más social, estuvo muchos años muy ligado a la parte biológica. Solamente a decirles a las niñas, pues fíjate que la menstruación y que esto y que el otro y que la toalla sanitaria y que la higiene, ¿sí? Y a los niños a veces se les hablaba de las eyaculaciones, de por qué y de cuándo empiezan y que cómo lo vas a saber y bueno, en fin, pero muy ligado a lo biológico. Está bien si lo tomas como un pretexto para hablar de todo lo demás. Pero si son mamás y papás los que me están escuchando, lo primero que tenemos que hacer para dar educación sexual es precisamente desgenitalizar la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hablar de genitales, vamos a hablar de todo lo que compete la sexualidad, dejando los genitales hasta el final, porque eso no es todo, es más. Hablar de genitales, hablar de coito, hablar de relación sexual es una mínima parte de la sexualidad. Pero como hemos tenido este tema como muy escondido, como muy lleno de mitos y de mentiras, entonces seguimos pensando que hablar de sexualidad es hablar de relaciones sexuales. Entonces, yo como mamá, ¿cómo crees que les voy a decir a mis hijos y a mis hijas acerca de las relaciones sexuales? En primer lugar, me da mucho miedo porque siento que les estoy dando permiso para que las tengan y ninguna mamá hace eso. En segundo lugar, me voy a volver transparente.
y entonces de repente se me van a salir cosas que tienen que ver con la vivencia de mi propia sexualidad. Entonces eso me da mucho miedo como mamá. ¿Cómo me voy a volver transparente delante de mis hijos y mis hijas para que ellos se enteren de cómo viví yo mi sexualidad? Y realmente es una cuestión que tiene algo de cierto. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de nosotras mismas, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un tema que nos permea, que permea mi propia vida. Yo no puedo hablar de sexualidad ajeno a mí, porque la sexualidad es parte de mi vida, ¿me entiendes? Entonces, te voy a desglosar un poquito más esto para que no te dé miedo, pero que sí sepas que es algo importante y que es algo que te permea, que está a través de tu vida, de tu cuerpo, de tus experiencias, de tu conocimiento. En un momentito regresamos. Ya estoy de nuevo contigo platicando sobre este tema de cómo hablar de sexualidad en familia y están llegando algunas preguntas y comentarios muy interesantes. Por ejemplo, nos dice una radioescucha: sí creo que por tanta información o mala información en las escuelas se den tantos embarazos, o los chavos entienden mal porque creo que hay mucha promiscuidad. Mira, no tengo la respuesta de por qué México es el primer lugar de embarazos adolescentes en el mundo. Estamos preocupados por dar una educación sexual que empodere a las chavas y a los chavos, porque ambos necesitan empoderarse. Están inmersos en unas culturas en donde es preciso hacer ciertas conductas para pertenecer a esos grupos, pero no tuvieron una formación, no quisiera que lo tomes a mal, pero a lo mejor suficientemente valoral para evaluar su vida, su cuerpo, su sexualidad de una manera trascendente, por la falta de educación sexual, exactamente. ¿Qué es lo que buscamos nosotros, por ejemplo, en Tejiendo Redes, que es de donde yo trabajo, ¿no? De donde puedo hablar, qué es lo que necesitamos, porque hemos hecho investigación en lo que necesitan los jóvenes y entonces nuestros programas no son nada más inventados de escritorio, sino que responden a necesidades reales de los jóvenes. ¿Qué encontramos nosotros? Bueno, encontramos que no manejan adecuadamente sus emociones, no las reconocen, ni las mujeres ni los hombres. Las mujeres se sienten enamoradas y creen que dentro del enamoramiento hacia el otro, ahí está su príncipe azul para toda la vida, ¿no? Y tienen 13 años y el muchachillo 15. Entonces, cuando te acercas y ves y las escuchas platicando acerca de sus amores y de que de verdad ya encontraron a su príncipe azul, pues uno que tiene ya más de 40, ¿verdad? Entonces puedes evaluar esto y sin menospreciar su enamoramiento, ni mucho menos, porque para eso es la adolescencia. Sí puedes explicarle que es momento de tener novios, de enamorarse, de conocer a los otros, pero de tomar decisiones importantes sobre su cuerpo. Porque finalmente el cuerpo es de cada uno de nosotros y nosotras, aunque tengamos 12, 13 años. Pero si tú le has enseñado a tu hija, vamos hablando de las niñas primero, si tú le has enseñado a tu hija que el cuerpo es algo muy bello, que el cuerpo es algo para quererlo, para cuidarlo, para conocerlo, que el cuerpo es algo que se comparte cuando uno tiene la madurez suficiente para hacerse cargo de las consecuencias, la que sea, ¿sí? Estoy hablando de responsabilidad, que el cuerpo te da mucho placer y que el cuerpo es tu manera de estar en el mundo, tu manera de relacionarte con las otras y los otros. Finalmente es tu cuerpo, ¿sí? Empodera a tu hija, ¿sí? Que no piense, ay Dios mío, si mi mamá supiera lo que estoy haciendo me mata. No, que piense, a ver, ¿qué estoy haciendo conmigo misma? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Estoy siendo irrespetuosa conmigo misma. ¿En qué creo? ¿Por qué considero que mi cuerpo es valioso? ¿Por qué considero que no quiero ningún tropiezo hasta que tenga tal edad? ¿Sí? Pero esas reflexiones no las puede hacer solitas la adolescente, tiene que hacerlas acompañadas de alguien con mucha confianza para hablar de estos temas. Si tu mamá
Tienes una hija de 10, 11, 12 años. ¿Qué tanto le has hablado ya de sexualidad? A esta edad es importante que sepa por tu boca, por tus palabras, qué son las relaciones sexuales, por qué se dan las relaciones sexuales, que no son solo para la reproducción, sino también son una base importante de amor y de placer. Lo que te decía antes del corte, de irnos al corte, que a veces muchas mamás les da mucho miedo porque se transparentan, es verdad. Deja un poquito a un lado y reflexiona tú misma como mamá, cuando tenías 12 años, ¿qué hubieras querido saber? Es importante que te acuerdes, que hagas una regresión en tu vida y que pienses, a ver, cuando yo tenía 11 o 12 años, ¿qué quería saber acerca del cuerpo y de la sexualidad? ¿Qué deseos tenía? Cuando tus hormonas subían y bajaban y de repente tenías cierta excitación, ¿qué hacías? ¿A quién le preguntaste? ¿Lo viviste sola? ¿Qué soñabas? ¿Sabes que las niñas también tenemos sueños húmedos? Sobre todo en la adolescencia. ¿Cuándo fue tu primer sueño húmedo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste tus ciclos menstruales? ¿Alguien te explicó que en la primera fase del ciclo tú ibas a estar súper bien, que te ibas a ver bien bonita, que ibas a estar muy contenta contigo, pero que una vez que sucede la ovulación, por la baja de estrógenos y por la alza de progesterona y de otras hormonas, tú te sientes cansada, mal, hinchada, de genio, no te aguantas ni tú misma? Y no es que te estés volviendo loca, son lo que las hormonas están haciendo contigo. ¿Alguien te explicó eso? ¿Alguien te dijo, a ver, pon a la progesterona en su lugar? ¿No es necesario que te afecte tanto para que te limite tus actividades cotidianas? Tú eres la misma valiosa, la misma inteligente con estrógenos o con progesterona en cualquiera de las dos partes del ciclo. ¿Sí sabes estas cosas? O sea, es súper importante que estudies un poquito de manera sencilla para que conozcas esto y para que puedas hablar con tu hija de estas cosas. En la primera fase del ciclo nos vemos bonitas, se nos acomoda el pelo, estamos felices, podemos traer el mundo a cuestas, nos va bien en los exámenes. En la segunda fase del ciclo, si no sabes lo que te está sucediendo, te puede ir bastante mal. Porque lo único que quieres es estar abrazada a la almohada, que te chiquen y llorar un rato. Entonces, estoy exagerando obviamente para que se entienda, pero es muy importante reconocer estas dos fases del ciclo. Naturalmente están puestas ahí porque la naturaleza no sabe si en cada ciclo, en cada ovulación, pudieras tener un bebé. La naturaleza no sabe eso. La naturaleza te va a cuidar cada mes, cada ciclo menstrual. Entonces, después viene la siguiente menstruación y después viene el alza de estrógenos y nos volvemos a sentir muy bien y así sucesivamente cada 28 o 30 días. Es importante que tú recuerdes quién te habló sobre la menstruación, quién te habló sobre tu ciclo, quién te habló sobre las relaciones sexuales. Tú buscaste ayuda, buscaste platicar con alguien. En muchas encuestas que se hacen sobre quién fue la primera persona que te dio alguna información sobre sexualidad, la mayoría de las chavas y los chavos dicen mis amigas, mis amigos, ¿sí? Entonces de ahí están recibiendo la información y seguramente es una información que no es completamente científica, ni laica, ni verdadera, ni actual, ni apropiada, ni nada de lo que nosotros decimos que debe de ser la educación sexual integral. Entonces es importante que te des el tiempo de darle una leidita a algunos libros. Hay un libro de Susan Peek que se llama Yo Adolescente. Es muy fácil de conseguir y ahí te va a dar muchos tips porque son años de investigación que están plasmados en ese libro y ya van varias ediciones. O sea que si compras la edición más nueva, pues ahí va a estar lo que los chavos y chavas necesitan saber acerca de la sexualidad de una manera científica, laica, objetiva, con todas estas características que debe de tener la educación sexual. Entonces, esta pregunta, pues, no es que ellos entiendan mal, es que a veces no se les da la información suficiente o se les da solamente de la parte biológica o solamente en el aguas. ¿Sí? Decía Susan, la palabra más utilizada en educación sexual es aguas. Aguas porque te embarazas, aguas porque el SIDA, aguas porque quién sabe qué. O sea, como una educación sexual en el miedo y no puede ser así. Ninguna educación sexual
ni ningún tipo de educación, aunque no sea sexual, tiene que estar basada en el miedo, porque no va a dar resultado. Probablemente en el momento uno se llene de pánico y diga, no, no quiero que a mí me pase eso, pero eso va a pasar en un momento, y entonces en el encuentro con el otro y en el enamoramiento, sobre todo entre las niñas, se va a dar esta posibilidad de tener una relación sexual irresponsable e irrespetuosa. ¿Para quién? Para ella misma, porque eso es lo importante. Que no piense, ay, mi papá me mata si sabe lo que estoy haciendo, sino que piense, ¿qué estoy haciendo realmente yo y cómo me hago responsable de lo que estoy haciendo? Responsable de mi cuerpo y de mi placer. Para allá tiene que ir la educación sexual. Nos vamos a ir a otro pequeño corte, pero enseguida regresamos. Hay otras preguntas muy interesantes. Ya estamos de nuevo con el programa Cómo hablar de sexualidad en familia. Muchísimas gracias a todas las llamadas. Susan Álvarez, Ana Rosa Martínez, Ricardo Hernández, Shirley Vázquez, Marcela Torres. Están participando también y pues hay otra participación muy interesante. Muchas gracias por todas sus llamadas. Dice Marcela, buenas noches, muy interesante el tema, soy maestra. Nos topamos a veces con papás que nos piden que no hablemos de esto con sus hijos adolescentes. Nosotros continuamos con nuestros programas, pero es difícil saber cuán diferente piensa cada cabeza. Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también soy maestra. Me gustaría también participar por el libro. Sí, claro que estás participando, Marcela. Fíjate que qué bueno que nos escribe una maestra, porque me gusta muchísimo trabajar con maestras y maestros. De hecho, hicimos un diplomado a nivel nacional que ya está avalado por la Secretaría de Educación. En diferentes estados hemos dado estos diplomados de educación sexual para formar maestros que puedan hablar de sexualidad de una manera más libre, de una manera en donde sus propios mitos y sus propias telarañas que han construido a través de los años no impidan que haya una empatía con los adolescentes, con los chavos, con los niños, ¿no? Porque la educación sexual empieza por parte de la SEP desde cuarto de primaria. Entonces, pues sí hemos trabajado mucho esto y me encanta porque de verdad hay maestros súper comprometidos que lo único que quieren es prepararse para estar mejor delante del grupo hablando de estos temas. De repente sí, los papás y las mamás tratan de evitar este tema. Yo lo que hago, y nunca, tengo casi 30 años de educadora sexual y nunca me han corrido de ninguna escuela. De repente me cierran la puerta y no me dejan entrar, pero eso sucedía antes, porque les daba mucho miedo. Pero si yo insistía, finalmente abrían el espacio. Y lo primero que hago es hablar con las mamás y los papás y les digo, les doy una conferencia en donde les explico exactamente de qué vamos a hablar. No vamos a hablar de genitales ni vamos a hablar de relaciones sexuales, vamos a hablar de todo lo que compete a la sexualidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues acuérdense que en repetidas ocasiones hemos hablado de la teoría de los solones de Eusebio Rubio, que es la teoría en donde descansa toda nuestra educación sexual por parte de Tejiendo Redes. La teoría de los solones dice que la sexualidad está compuesta por 4 cosas indivisibles entre sí, que están muy relacionadas entre sí y que solo las vamos a dividir para fines didácticos. Esto es, para fines prácticos y explicarnos qué es la sexualidad. Y entonces Eusebio nos dice, la sexualidad es hablar de género, estudiar el género, darnos cuenta de la parte de género. ¿Qué es esto? El sexo social, lo femenino y lo masculino, lo que tiene que ver con las construcciones sociales de acuerdo a cada cultura, a cada región geográfica y a cada parte de la historia, porque no es lo mismo el género hoy que hace 1000 años en España, ¿sí? No es lo mismo el México de ahora que el México de principios del siglo XX. Entonces se usan otras cosas, se requieren otras cosas. Entonces las mujeres y los hombres vamos con nuestras feminidades y nuestras masculinidades siendo distintos porque el género es una construcción social. Entonces esto es cambiante. El género, lo que trata, los estudios de género es que hombres y mujeres sean iguales en todos sentidos ante la ley, en oportunidades, en derechos, en derecho al placer también igualmente, en salud, en todos lados, conservando sus capacidades propias biológicas de ser mujer y de ser hombre. Pero finalmente para
para cuestiones de derechos humanos es una persona, tiene todos los derechos, todas las oportunidades y luego ya nos damos cuenta si es mujer u hombre. Ese es el género. La parte del erotismo es súper importante porque es otro de los solones. Habíamos dicho que son 4, llevamos 2, el género y el erotismo. El erotismo tiene que ver con el deseo que tiene que ver con la vida, tiene la sexualidad, por eso se dice que es vida, porque el deseo nos hace ser mejores personas, nos hace conseguir cosas increíbles, nos hace dar gracias todos los días por la vida, nos hace desear al otro y tener intimidad con el otro también. Y ese deseo es un deseo hermoso, es un deseo de vida, es un deseo de plenitud sexual con el otro, pero el erotismo está presente desde antes de nacer hasta que morimos. Hay algunas investigaciones que nos estaba platicando el doctor David Barrios, sobre todo en su libro, también ahí lo platica, en el libro de Placeres y Parejas, que dentro del vientre materno los niñitos tienen erecciones, ahí se ve fácilmente, pues que están teniendo cierto tipo de placer que no tiene nada que ver con el placer del adulto. Es otro tipo de placer, pero los niños al ir reconociendo su cuerpo desde bebés, también esto les da placer, el comer les da placer, el que los abrace su mami y que escuchen su corazón que estuvo junto a sus oídos, haciendo esa musiquita 9 meses cuando estaban en el vientre, les va a dar placer. Hay muchas cosas que nos da placer en la vida y eso, el erotismo precisamente habla de esta parte de placer. Todos los seres humanos buscamos la felicidad y el placer de manera natural, estamos hechos para ser felices, nosotros nos complicamos la vida y luego, como somos muy necios a veces, pues la vida también nos tiene que dar algunos reveses para que aprendamos, ¿no? Entonces también de repente la vida no es fácil porque necesitamos aprender y necesitamos ser mejores personas. Otro de los olones es la reproductividad. El olón de la reproducción no tiene que ver solamente con tener hijitos, sino también con trascender. Entonces hay personas que por alguna razón o por una promesa o por lo que quieras, no tienen vida sexual activa para reproducirse. Pues muy respetable si así lo quieren, pero entonces trascienden de otra manera, trascienden con sus alumnos, trascienden al escribir, trascienden al ser sacerdotes o monjitas, trascienden al tener una vida pues dedicada a la ayuda a los demás, entonces trascienden de una manera distinta a otros que hemos decidido tener hijos, ¿no? Yo tengo 4 hijos y 3 nietos, maravillosos. Entonces, trascendemos de esta manera y todo lo relacionado con la fisiología, con la biología, con ser mamás, con ser papás, desde el punto de vista social, psicológico, qué significa para un hombre ser papá, qué significa ser papá de un niño, qué significa ser papá de una niña. Todo eso se va a estudiar en el olón de la reproductividad. Y nos falta un olón, una parte de esta sexualidad y es el enamoramiento. Pero no solo eso, sino también todos los vínculos afectivos que vamos haciendo desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cuáles son los vínculos en donde yo nací? ¿Cómo estaban mi mamá y mi papá vinculados por el amor cuando yo nací? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se comunicaban? Todo eso, ¿cómo estás tú con la pareja? Educa sexualmente a tus hijos, no tienes que hablar. Ellos lo van a sentir, no tienes que gritar. Me han dicho algunos papás, es que doctora, nunca nos hemos peleado delante de los niños, nunca nos hemos gritoneado, nunca nos hemos golpeado. Sin embargo, pues el niño tiene un montón de berrinches y un montón de cosas que no necesariamente es un niño tan sano y tan feliz. Bueno, pues entonces hay que revisar ese vínculo de pareja porque a lo mejor algo les está faltando. No solo es que no grites o que no se peleen frente a los hijos, sino también cuando hay una situación de tirantez, de que no están a gusto, de violencia emocional, pues también los niños se dan cuenta de esto y también los estás educando con esto. Entonces el vínculo afectivo también es muy importante. Yo trabajo también mucho la parte de prevención del abuso sexual. Y cuando hablamos en conferencias, en talleres con papás y mamás acerca de la prevención del abuso, lo primero es decirles, a ver, si están tan interesados en que sus hijos no sean vulnerables al abuso sexual, ustedes tienen que estar bien en pareja, ¿sí? Tienen que llevarse bien,
tienen que ir a terapia si así lo requieren para que tengan una mejor pareja, para que sean más felices dentro de este vínculo que ustedes, nadie los puso ahí a la fuerza, sino que ustedes lo escogieron. Entonces es muy importante este vínculo para dar seguridad a nuestros hijos e hijas. Entonces, también en el vínculo afectivo se va a estudiar toda la parte del enamoramiento. Finalmente, pues te he hablado de lo más importante que tiene que ver con la educación sexual y nos escuchamos mañana. ¡Ay, el libro! ¿Quién se lo lleva, por favor? Shirley Vázquez se lleva el libro. Puedes pasar por él de 12 a 1 de la tarde y de 5 a 6 mañana con la copia de tu IFE. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.